¿verdad? En España, si ustedes se fijan, es casi el mismo ejemplo de Inglaterra. Más bien, en Europa más bien hay una oposición porque los ven como parásitos, porque el gobierno, el Estado tiene que erogar recursos para mantener su estilo de vida, pues no trabajan, no son productivos, no le generan nada a la República. Por eso es que son parásitos. Entonces, hay mucha gente, mucha población, tanto en España como en Inglaterra, lo mismo también tenemos en Dinamarca, no lo ven con buenos ojos, porque lo ven como una carga para el Estado. Ahora, en Arabia Saudita, que es un país del Golfo Pérsico, en Arabia Saudita se caracteriza porque es regida por un sistema monárquico, el Rey Abdalá. Y en Arabia Saudita todo lo que es la estructura está dominada por lo que es esa familia real. Ahora, en Arabia Saudita, esa monarquía sí tiene el poder total, tanto de lo que es Arabia Saudita como de todo lo que es sus instituciones, o sea, el control del país. Esa monarquía sí tiene prácticamente concentra el poder. Lo mismo que otras monarquías del Golfo Pérsico, en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Que solamente esos son de los pocos casos que hay, jóvenes. Y es más, se refleja más en lo que son esas naciones del Golfo Pérsico. No sé si con eso le aclaré la duda, hija. Sí, profe. Ok, pero igual voy a anotar porque siempre anoto lo que me participan. Vamos a ver, voy a anotar en mi bitácora, noveno C, Ciencias Sociales. Hoy es 12, 10 del 20. Deme su nombre. La que me hizo la consulta. Angie Hernández. Angie, porque eso es participación. Angie Hernández. Muy bien. Bueno, partiendo de que el pequeño paréntesis que hicimos con eso, vamos ahora a entrar en materia en relación pues a lo que es esta nueva temática que vamos a ver. Nos vamos a enfocar en lo que es el capitalismo. El mundo, o lo que es la humanidad como tal, a través de la historia ha hecho uso o ha implementado, jóvenes, sistemas económicos para poder consolidar y estructurar lo que son sus procesos productivos. Hemos tenido el esclavismo, hemos tenido el feudalismo y tenemos lo que es el capitalismo. Recordemos en el tema pasado la relación que, por eso les digo yo de que es importante la secuencia, cuando les expliqué en relación al proceso que se dio con la revolución industrial en Inglaterra y que prácticamente la revolución industrial vino a ser asentar las bases para lo que es el inicio del capitalismo como sistema económico. Recordemos que un sistema económico rige todos los elementos relacionados a lo que es la economía de un país. En el mundo han existido varios sistemas económicos. Actualmente tenemos dos sistemas económicos que son antagónicos, capitalismo y socialismo. Cada uno de ellos tiene una visión y o lo que es una noción diferente en relación a cómo se debe de generar lo que es la riqueza como tal. Aquí vamos a encontrar con muchas situaciones propias del capitalismo y que lejos de promover lo que es una distribución igualitaria de lo que es la riqueza, lo que genera es desigualdad social, lo que genera es acumulación de capital. Esa enorme brecha social que encontramos ahora, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Vamos a ir viendo, en la medida que vayamos tratando lo que es este tema, vamos a ir analizando cómo se dan esas relaciones de producción en lo que es el capitalismo. Vamos a ir viendo cómo se da ese proceso de lo que es la economía como tal. Solamente como referencia, en el caso de Honduras, Honduras es un país que
en lo que es su economía, pues es de características capitalistas. El capitalismo se comenzó a implementar en Honduras con la reforma liberal de Marco Aurelio Soto. La reforma liberal de Marco Aurelio Soto prácticamente vino a ser jóvenes el inicio de lo que es el capitalismo como el sistema económico de Honduras. Y las medidas que implementó Marco Aurelio Soto, pues en 1876, fueron prácticamente pues las que dieron inicio a la era el inicio del capitalismo en Honduras. Ahora, dentro de los sistemas económicos, específicamente dentro de lo que es el capitalismo, también vamos a encontrar lo que son los modelos económicos. Un ejemplo, no se preocupen ahorita y no se asusten, esto solamente es un preámbulo. No hemos comenzado del todo todavía. En el caso de Honduras, Honduras ha comenzado a aplicar lo que es el modelo neoliberal a partir de 1990, lo que es la era del neoliberalismo. Han existido otros modelos económicos que los ha aplicado Honduras también. El modelo de sustitución de importaciones, que prácticamente fue el modelo que se aplicó antes de lo que fue el modelo neoliberal. Hay otro también que lo que es el modelo keynesiano. Pero el modelo de sustitución de importaciones básicamente se caracteriza porque lo que es este modelo económico busca darle relevancia al hecho de que el país sea autosuficiente en lo que es su sistema productivo, que no dependa de lo que son las importaciones. La misma palabra lo dice. Y que de esa manera se fomente lo que es el desarrollo de una industria nacional para de esa manera compensar el hecho de que se está reduciendo lo que son los niveles de importaciones. Es muy parecido a lo que es un sistema autárquico. Y fue un modelo muy efectivo, porque Honduras comenzó a desarrollar su industria nacional, pero no a una escala como lo queríamos, pues, porque aún así Honduras es un país que los niveles de industrialización pues son muy bajos. A duras penas pues se tiene lo que es una naciente industria manufacturera, como lo que es la industria textil. Netamente lo que es, me pregunta Luisa Fernanda, vamos a anotarla también. Luisa me pregunta la diferencia entre capitalismo y socialismo. Bueno, la diferencia fundamental, jóvenes, entre socialismo y capitalismo radica en lo que es en el concepto de propiedad privada. En el capitalismo surge lo que es el concepto de propiedad privada. ¿Se acuerdan? Uno de los principios que introdujo John Locke con lo que es la ilustración, de uno de los supuestos, de los derechos de la propiedad privada. Exactamente. Jennifer, ¿verdad? Sí, profe, pero, o sea, en el neoliberalismo está centrada en el capitalismo, ¿verdad? Es un modelo, exactamente. A lo que apoya es a la producción privada. Exactamente. Es que miren. Y no, o sea, no al ámbito económico que tenga que estar relacionado directamente con el Estado. No, exactamente. Le explico. Buena participación, Jennifer. El modelo neoliberal, jóvenes, que es un modelo que ya le contesto la pregunta a Luisa. Solo le termino de aclarar para terminar de complementar. Jennifer está en lo cierto. En primer lugar, establezcamos de que lo que debemos de tener claro es que el modelo neoliberal es un modelo que está dentro de las entrañas del capitalismo. Y uno de los principios básicos de lo que es el modelo neoliberal es el hecho de que en los que son sus postulados, el sector privado es el que debe de manejar todo lo relacionado con la vida nacional. Es ese principio que se le conoce como la desregularización de la economía. Para los neoliberales, por ejemplo, se debe de privatizar todo.
Para el modelo neoliberal, la función del Estado debe de ser reducido a lo más mínimo posible para darle paso a que el sector privado a sus anchas tome el control de lo que son esos sectores vitales, como la salud, la educación, por ejemplo. Las políticas neoliberales que se han estado implementando en Honduras a partir de 1990 tienen el objetivo claro de privatizar esos sectores que son derechos fundamentales de nosotros como ciudadanos. El derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a muchos otros servicios. Les voy a dar el caso de la ANE. Cuando se crea la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se crea con el objetivo de garantizar a la población hondureña el derecho de accesar a lo que es el servicio de energía eléctrica. Y el mandato que tenía era generar, distribuir y comercializar lo que era el servicio de energía eléctrica. Y cuando la NE surge en el marco de lo que fue ese proceso, cuando se estaba en auge lo que era el modelo de sustitución de importaciones. Y inicialmente la NE cumplió con su objetivo porque comenzó a brindar el servicio, se comenzaron a construir grandes proyectos hidroeléctricos. Pero ¿qué fue lo que pasó? A partir de 1990, en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, Rafael Leonardo Callejas comienza a introducir el denominado programa de ajuste estructural a la economía. El programa de ajuste estructural a la economía, implementado en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, consistían en una serie de medidas que eran netamente de carácter neoliberal. Y el objetivo primario era privatizar. La NE comenzó privatizándose. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de la privatización de la NE? Y que ese es un solo ejemplo de las empresas públicas del Estado. El primer paso fue privatizar la generación de energía. Dijeron, no, ya la NE ya no se le va a dar prioridad para que se construyan proyectos hidroeléctricos y que de esa manera el Estado genere energía. No, vamos a darle esa función a la empresa privada con la generación de energía térmica. Por eso se comienza a levantarse en Honduras esos grandes emprendimientos y esas generadoras de energía térmica. La energía térmica es una forma de generación, es una forma de generar energía, le conoce como energía sucia. Energía sucia porque es contaminante, igual que el carbón. Porque para generar energía a base de lo que es las plantas térmicas, se utiliza lo que es el búnker. El búnker es un combustible que es derivado del petróleo. No sé, ustedes han sentido como cuando van por Pavana, sienten como un olor como parecido como a la gasolina o no sé, ¿lo han sentido? Jóvenes. Jóvenes. Sí. Yo, para ser sincera, soy pésima para saber los lugares, así que no sé. Pavana, jóvenes, Pavana, cuando van a Tegucigalpa y cuando ven esas... Yo sí, a veces. Sincera, no, no. Bueno, entonces ese lugar en Pavana, ahí donde tenemos lo que son plantas de generación de energía térmica. Son plantas privadas, esas no son del Estado, esas son, bueno, el dueño, el mayor accionista es Chubricafi, pero esas plantas generan energía a base de búnker. El búnker es descargado en lo que es el puerto Necán. Y esas empresas le venden a la NE la generación. Ahora, vean la diferencia. ¿Cuánto cuesta la generación del kilovatio hora, el centavo? No, en cuestión de dólar, el kilovatio hora. Por ejemplo, la energía térmica, un kilovatio hora sale costando casi más de 15 centavos de dólar. Y la energía eléctrica, la energía hidroeléctrica, 3 centavos de dólar. O sea, se ahorra más generando energía eléctrica a base de agua, lo que es lo que es la energía hidroeléctrica. Pero ¿qué es lo que pasa? Como este es un negocio de lo que es el sector privado y como es a tono con lo que son las políticas neoliberales, por eso se le da prioridad. Luego comenzaron, aparte de la generación, comenzaron después
con la facturación. Fue cuando comienza a entrar en funciones CEMET, el servicio de medidores de energía. O sea, ya la ANE ya esa función se la delegó a otra empresa que se encargara de andar haciendo las lecturas de los contadores. Y por último, se le termina de dar el tiro de gracia cuando pues prácticamente la terminan de privatizar, que ahora es Energía Honduras, que es un consorcio colombiano. Vamos a ver, vamos a admitir a Ana Belén. Vamos a anotarla, vamos a ver. Ah, no, ya la había anotado ya. Ese es un consorcio colombiano. Entonces, esas son políticas neoliberales que procuran lo que son la privatización. La otra cuestión y los otros elementos que profundizan lo que son las políticas neoliberales, jóvenes, son las recetas que establecen los organismos financieros internacionales. Cuando, por ejemplo, tenemos al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuando un país quiere un préstamo para construir una carretera, un aeropuerto o lo que sea, los países recurren a estos organismos porque son organismos que están creados para eso, para extender líneas de crédito a nivel internacional a naciones o a empresas grandes. Entonces, Honduras solicita $100 millones para construir un proyecto. Ya le doy la palabra, Miguel. Pero viene el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y le dice, bueno, le vamos a dar el dinero, pero hay que hacer una serie de cambios en su economía, porque son las condiciones que usted debe tener. Viene y se le conoce como la misión exploratoria. En el caso, la pone más en práctica el Fondo Monetario Internacional. Y viene el FMI manda una misión de expertos para comenzar a escudriñar la economía y comenzar a determinar cuáles son las medidas que deben de aplicar para que después el país sea objeto de lo que es ese préstamo. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, dicen, tienen que privatizar tales empresas porque no son rentables. Tienen que devaluar, el Banco Central tiene que devaluar el Empira. Tienen que aumentar lo que es la tasa impositiva en lo que es la parte de los intereses bancarios. Y esas políticas, los afectados directos somos nosotros. Cuando se devalúa la moneda, se genera inflación. Entonces, lo que gano yo o lo que ganan sus papás es papel. No hay una pérdida en lo que es el valor adquisitivo. Por eso, si ustedes se fijan, cada día que pasa, se compra menos, o sea, se compran menos cosas con el dinero. O sea, eso se le conoce como pérdida del valor adquisitivo. El Empira comienza a devaluarse. Y eso nos afecta a todos. Entonces, esas son políticas neoliberales. Y para terminar de responderle a Luisa, para volver a retomar las características del capitalismo, Luisa me explica la diferencia entre capitalismo y socialismo. La diferencia fundamental, Luisa, está en el hecho de que en el capitalismo se caracteriza porque los medios de producción son los que permiten generar lo que es la riqueza, están en poder del sector privado. Y en el socialismo, los medios de producción son colectivizados, es decir, son del Estado. El hecho de que sean del Estado implica que es de toda la población en general. Es cuando se conoce lo que es el concepto de empresas públicas. El papel protagónico del Estado en lo que es el socialismo es total. Ahí desaparece el concepto de propiedad privada. Esas ideas tontas que se propagan, por ejemplo, donde se dice de que en el socialismo se le quitan los niños o que esas, no. Cuando hagamos los análisis y que los vamos a hacerlo aquí, lo vamos a hacerlo desde el punto de vista pues de lo que es la economía como tal. Y en el caso del capitalismo, por ejemplo, por eso vamos a hacer el análisis desde lo que es esa óptica. Muy bien. Partamos y comencemos a explicar lo primero. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Para ustedes, ¿qué puede ser el capitalismo, jóvenes? En su forma de explicarlo, no se preocupen. Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué conocimiento tienen? Un deseo egoísta del gobierno. Nombre.
O sea, Donde como los para, medios de mejor, producción de son... alguna Miguel, manera ¿verdad? enriquecerse. Hijo, su nombre es Miguel, ¿verdad? Sí, Es para anotarlo. Ajá, dígame, continúe, Miguel. Luego, de enrique, parte... Ujú. como usted ya dijo, de lo de privatizan. Ajá. Pero no siempre lo hacen porque se lo digan los superiores de ellos, sino que lo hacen porque quieren para, solamente por egoísmo, para que se paguen más de cierta manera. Sí, Pero, hay una parte que hago una pausa ahí, Miguel. Hay un elemento que voy a rescatar de lo que usted está diciendo. Cuando se menciona de lo que es egoísmo. Puede parecer subjetivo, pero incluso lo plantea también el mismo Adam Smith en lo que son sus postulados, que son que es lo que ha nutrido a lo que son pues los principios teóricos del capitalismo, donde se habla de lo que es la libertad individual. El hecho de que el ser humano es libre de poder hacer en la economía lo que él considere. Y Adam Smith habla de lo que es el concepto de oferta y demanda, y que esos principios, la oferta y la demanda, jóvenes, son dos elementos que son bien intrínsecos en lo que es el capitalismo, y que son dos elementos económicos que, según Adam Smith, se deben de dejar al libre albedrío y que se autorregulan por sí solos. Y esa es una de las grandes debilidades que tiene lo que es el capitalismo, jóvenes. Y eso lo mencionó, lo dijo, recuerdo yo, bueno, todos lo han escuchado, no creo que no lo hayan escuchado, el Papa Juan Pablo II, cuando él menciona de lo que el denominado capitalismo salvaje, cuando el Estado no regula lo que es la economía y cuando se deja que actúen al libre albedrío lo que son los actores que están involucrados en el proceso productivo. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, es el empresario, la burguesía. ¿Cuál es o qué es lo que motiva a lo que es el empresario? La ganancia, lo que es el hecho de ganar. Ese es el principio básico. El que funda una empresa quiere, el objetivo es ganar dinero. Entonces, el problema es que cuando no se establecen lo que son los límites, es cuando se comienza también a generarse lo que son esas enormes contradicciones que son propias del sistema como tal. Esa distribución inequitativa de la riqueza. Cuando hablo de que es una mala distribución, es que el dinero queda concentrado en pocas manos y lo que es esa derrama económica no se da en todos los sectores. Vamos a ver más adelante una cuestión que es bien interesante. En el capitalismo, el actor fundamental que es el encargado de elaborar los bienes y los servicios. Los bienes y los servicios, jóvenes, es un término económico o mercancía que se le da a los productos finales de una empresa. Entonces, la fuerza de trabajo son los trabajadores que elaboran los bienes y servicios. Una fábrica no va a funcionar sin trabajadores y una fábrica no va a producir sin trabajadores. Los que transforman la materia prima son los trabajadores. Por consiguiente, los trabajadores son prácticamente los actores fundamentales en lo que es el proceso productivo. Pero ¿qué pasa con eso? Que a la hora de ver las relaciones de producción, el mayor beneficio siempre se lo queda la persona, o sea, el dueño de la empresa, por el simple hecho de que él es el dueño del medio del medio de producción. Esa condición, vamos a ver, permítame. Ok, tengo unas preguntas acá. Vamos a ver.
Vamos a ver. No, me pregunta y eso que en el caso de Energía Honduras, es que ahí se, mire,